En el corazón de Extremadura existe un lugar único en Europa donde los cielos se llenan de rapaces majestuosas y la tierra guarda secretos de miles de años de historia. Durante 2 días nos adentraremos en este Mons Fragorum, bosque fragoso, como lo llamaron los romanos, un monte indómito, tejido de leyendas, vida salvaje y paisajes que parecen detener el tiempo. Nuestro objetivo, fotografiar y filmar la época de cría de buitres, cigüeñas negras y alimoche. Esto es Monfragüe. A comienzos de la primavera aprovechamos un fin de semana para viajar a Monfragüe con nuestra autocaravana. Nos vamos al Parque Nacional de Monfragüe, que se encuentra en pleno corazón de Extremadura, entre las ciudades de Plasencia y Trujillo, en la provincia de Cáceres. Su territorio abarca más de 18.000 hectáreas de sierras, dehesas y riberas. Fue declarado Parque Natural en 1979, Parque Nacional en 2007 y reconocido como Reserva de la Biosfera en 2003. Aquí la naturaleza late con fuerza. El río Tajo se abre paso entre gargantas y farallones de roca que sirven de refugio a rapaces majestuosas. Es hogar de buitres negros y leonados, cigüeñas negras y el esquivo limoche. Es, de hecho, el único lugar de Europa donde conviven todas las rapaces de este ecosistema, incluida la amenazada águila imperial ibérica. Nuestra primera parada es el Salto del Gitano, el mirador más emblemático de Monfragüe. Frente a nosotros se alza una enorme pared de cuarcita que domina el cauce del Tajo, con más de 150 metros de altura. El mirador es fácilmente accesible y durante todo el día reúne aficionados a las aves y fotógrafos que, prismáticos en mano, esperan el momento perfecto para disfrutar de este espectáculo natural. El primer día en Monfragüe nos hemos venido al mirador aquí más representativo, que es el Salto de Gitano, que hay unas 80 parejas de buitres nidificantes y ahora como estamos en mediados de abril, pues están todos nidificando, entonces es bastante sencillo buscar las repisas donde haya excrementos blancos y te pones a mirar despacito con los prismáticos porque están a cierta distancia y enseguida se ven los pollitos que ya están algunos con pluma y otros todavía con el plumón blanco, pero se les ve perfectamente cómo les dan de comer. Aquí el espectáculo está asegurado. En los riscos anidan decenas de buitres leonados que planean constantemente sobre el cañón del río. Con algo de paciencia también es posible observar la llegada discreta de la cigüeña negra, una especie en peligro que en Monfragüe encuentra uno de sus últimos refugios. Hay uno debajo de la rama, ¿no? Y otro, si te fijas, en el tronco de la encina, lo que es el tronco principal a la izquierda, más pequeño. Ah, vale, ya lo veo, sí. Está en la sombra, ¿no? En el ángulo del otro, sí. Cuando acabamos con la espectacular buitrada del Salto del Gitano, nos vamos al camping Monfragüe, que está situado justo a la entrada del parque. El camping ofrece todos los servicios necesarios para autocaravanas, parcela, electricidad, agua, zona de vaciado, restaurantes. Pero lo más interesante es que está justo a la entrada del parque, con lo cual es muy fácil ir y venir en el mismo día.
Es un lugar muy frecuentado por autocaravanistas europeos, muchos de ellos apasionados de la observación de aves, lo que crea un ambiente viajero muy especial. Desde aquí incluso es posible reservar excursiones y actividades guiadas dentro del parque, lo cual es bastante recomendable. Os dejamos el enlace del camping en la descripción por si queréis planear vuestra próxima escapada. Y la jornada termina bajo un cielo limpio y estrellado, perfecto para descansar y prepararnos para el día siguiente. El segundo día nos lo tomamos con calma y tras descansar por la mañana, por la tarde salimos a hacer la ruta de los miradores, un recorrido en una carretera que es muy buen estado, que va recorriendo todo el parque con paradas habilitadas en los puntos más destacados para observar aves. La verdad que está súper bien organizado y lo disfrutamos mucho, y además vamos a hacerlo en esta ocasión con un guía. También os dejamos abajo en la descripción el contacto con la empresa con la que hicimos esta actividad. Hoy hemos reservado una actividad aquí con un guía en el parque de Monfragüe por la tarde, unas 3 horas y media, para venir a ver fauna y sobre todo aves con él y también conocer un poquillo mejor el parque y demás. Así que nada, acabamos de empezar, nos hemos parado en el primer mirador. Y ya acompañados por Valentín, por nuestro guía, nuestra primera parada fue en el puerto de La Serrana, un mirador privilegiado desde donde pudimos observar el buitre negro, el ave voladora más grande de Europa. Se encuentra bastante lejos, anidando sobre unos pinos, pero luego lo pudimos verlo planear sobre las sierras con sus más de 2,5 metros de envergadura, y es una experiencia que de verdad impresiona y que da sentido a la fama de Monfragüe como santuario de rapaces. ¿Cuál sería el negro? Ah, bueno, el negro, claro. Sí. No digo, cuando se ven los colores se diferencian bien, pero claro, a contraluz es más complicado, ¿no? Y en el caso del limoche, pues este tiene la cola apuntada. Ajá. Y estos en abanicos. Y entre estos dos, esta parte la tiene así muy recta y aquí hace un poquito de... Esa sería en vuelo, ¿cómo identificarlo? Vale. Cuando no ves los colores. Hay 3 especies de buitre entonces aquí, ¿no? Sí, ahora mismo aquí en el Parque Nacional, limoche, buitre negro y buitre nada. Hemos vuelto al Salto del Gitano, que ya estuvimos ayer. Hemos visto la misma pareja de cigüeña que vimos ayer anidando y otra que no tiene huevos. Y luego también en la ladera de enfrente hemos visto un ciervo y luego un pajarillo pequeñito, un polirrojo tizón, que nos ha dicho yo. Así que estamos entretenidos. La luna está empezando a verse más o menos bonito. Y aquí estamos otra vez en el Salto del Gitano. Se ve que este es el mirador más importante del parque. Cada parada ofrece una nueva panorámica del parque, con riscos verticales, cañones profundos y la constante presencia de buitres sobrevolando los cielos. De hecho, tenemos también bastante suerte y vemos en varias ocasiones ciervos. Sin embargo, si disponéis de más tiempo, debéis saber que en el parque también cuenta con varias rutas de senderismo muy bien señalizadas y que son perfectas para recorrer a pie las sierras y dehesas de Monfragüe. Y ya terminando la tarde, entre el mirador de la Fresneda y la portilla del Tietar, vivimos uno de los momentos más especiales del viaje, la aparición de la limoche, un buitre carroñero más pequeño y esquivo. Es el primero que he visto en mi vida y la verdad que poder observarlo fue un broche genial para este viaje. Estamos casi terminando la ruta por la zona del Tietar. Hemos dado como la vuelta al parque y el guía nos ha traído al lado del mirador de la Fresneda, que hay un nido de alimoche que lleva 12 años en el mismo sitio. Esta pareja de alimoches lleva varios años regresando fielmente al mismo lugar, con lo cual
es bastante sencillo, relativamente sencillo verlo aquí. Os recomendamos que si pasáis por Monfragüe en primavera, hagáis esta parada. La verdad que está lejillo como todo aquí, pero muy guay, la verdad, ha merecido la pena. Así que nada, muy guay la ruta y yo creo que ya vamos para nuestra autocaravana. Sí. Y sale todos los días. Ahora mira, estos capullitos son para mañana. Claro. Qué guay. Al final de la ruta, en una de esas cercanas, ya que salimos por una especie de camino rural, pudimos observar de nuevo al buitre, esta vez buscando un posadero donde pasar la noche. Y ya no le da tiempo a volver a la colonia, que ahora mismo ya la tenemos que hacer. Muy bonito, ¿eh? Te le da el sol en la cara. Nuestra escapada en autocaravana al Parque Nacional de Monfragüe llega a su fin. Ha sido 2 días bastante rápidos en lo que hemos disfrutado de la tranquilidad del camping, hemos recorrido miradores únicos y sobre todo hemos vivido el espectáculo natural de buitres, águilas y cigüeñas en pleno corazón de Extremadura. Nosotros nos despedimos con ganas de volver y os invitamos a suscribiros al canal para acompañaros en próximas aventuras y no perderos nada de este contenido. ¡Nos vemos!